Capítulo 8. Lucía no apareció la mañana siguiente. Sandra se sintió un poco agobiada en la vacía casa, así que decidió que sería buena idea dar un paseo por el pueblo. Podría seguir el consejo de Marcos y bajar al casco viejo, al puerto. Con esa nueva resolución formada, se preparó para salir. Tardó un rato en encontrar las llaves, que esta vez estaban dentro de una de las cajas que había revisado el día anterior, pero en cuanto lo hizo, salió sin perder tiempo, y bajó al pueblo en el coche, aparcando a un par de calles de la zona de costa. En el casco antiguo, las calzadas y los edificios eran de piedra, y las carreteras, aunque estaban asfaltadas, eran de un solo carril y bastante estrechas. Las calles no tenían tanta inclinación, dado que esa zona estaba construida en el terreno llano, que se encontraba entre el monte y los barrancos que daban a la ría. Cuando finalmente dejó atrás el último edificio, y llegó a la zona abierta que precedía al acantilado, Sandra se encontró con un largo paseo, lo bastante ancho para peatones y bicicletas, que recorría todo el largo del pueblo. Al asomarse al vacío, vio que al final del paseo, unas escaleras conducían a una pequeña playa llena de rocas, mientras que, en el extremo contrario, donde ella estaba parada, otras escaleras conducían hacia el puerto, en donde los trabajadores ya se encontraban haciendo sus labores, y llenando la zona de actividad. Había más personas que, como ella, parecían estar dando un paseo matutino, y Sandra decidió imitarles y recorrer toda la calle hasta el otro extremo. También consideró la idea de bajar a la playa. Mientras caminaba, el sol matinal iluminaba con un resplandor dorado, incluso en esa época del año, y el viento traía un aroma a frescor. Sandra se entretuvo contemplando las tranquilas aguas que viajaban hacia el mar. Toda la zona tenía un encanto completamente diferente al resto del pueblo, y Sandra comprendió perfectamente la insistencia de Marcos en que la visitara. Sacando su móvil del bolsillo, decidió hacer fotos del paisaje, y compartirlas con su familia después. La sensación de agobio e inquietud, que la había acompañado de una manera u otra desde que había llegado al pueblo, finalmente se había ido. Se sentía como si pudiera respirar profundamente de nuevo, después de mucho tiempo, como si se hubiera quitado un peso de encima. No tardó demasiado tiempo en llegar al final de la línea, o al menos a ella no le pareció que tardara mucho, así que su deseo de explorar, no se había aplacado. Por ese motivo, decidió bajar las escaleras de madera, que bajaban por la pared de roca del acantilado, hasta la playa de abajo. El viento era considerable, y los escalones estaban un poco resbaladizos por la humedad que había en el aire, así que bajó lentamente mientras se aferraba a la barandilla. Cuando al fin llegó abajo, notó sus pies hundirse ligeramente en la arena. La playa no era muy extensa, pero el paisaje era tan bonito, que le fue imposible resistirse a caminar por entre las rocas. Después de rodear la primera, oyó un ladrido familiar que llamó su atención. Más adelante, un gran perro negro corría desde la orilla hacia un hombre, que le esperaba inclinado y acarició su peluda cabeza en cuanto le alcanzó. Sandra se quedó quieta durante un momento, observando la escena en silencio, y con la sorpresa de haberlos encontrado en ese lugar. Antes de que le diera tiempo de recuperarse y anunciar su presencia, Oso la miró directamente, y trotó hacia ella para saludarla, haciendo que Marcos la notara y la mirara con la misma sorpresa. ¿Sandra?, preguntó, acercándose. Hola, saludó, intentando parecer normal, y no una rarita, teniendo en cuenta que el hombre la había pillado mirándole de lejos. Decidí seguir tu consejo y venir a visitar el casco viejo. No creí que nos encontraríamos, pensé que siempre paseabais por el bosque. La expresión de sorpresa en la cara de Marcos fue sustituida por una sonrisa. Oso es algo grande, así que en realidad solemos salir por la mañana y por la tarde, y alternamos entre la playa y la montaña, explicó, antes de añadir. ¿Qué te ha parecido la zona? Tenías toda la razón, respondió Sandra, con su propia sonrisa. Es precioso. ¿A que sí?, dijo Marcos sonriendo, antes de notar el teléfono en la mano de Sandra. Al notar la mirada curiosa de Marcos, Sandra se apresuró a explicarse,
temiendo que pensara que le estaba sacando fotos a escondidas, o algo así. Me he pasado la mañana sacando fotos al paisaje, dijo. Pues tendrás una buena colección, comentó él, con una sonrisa de medio lado. Sandra no preguntó si podía hacerles compañía, y Marcos tampoco se lo propuso, pero ambos continuaron hablando un rato, y de manera natural, pasaron a jugar juntos con Oso. Cuando llegó el momento de volver, los tres subieron con cuidado las escaleras, y continuaron caminando juntos por el paseo. Cuando llegaron a la altura del puerto, bajaron las escaleras y observaron a Oso corretear por los muelles, saludando a los trabajadores con los que se cruzaba, que le devolvían el saludo con sonrisas y algunas caricias. ¿No les molesta?, preguntó Sandra. ¿Qué va?, respondió Marcos. Todos conocen a Oso. Es el enorme consentido del pueblo. Frente al paseo, al otro lado de la carretera, había una línea de comercios y bares. Las pescaderías estaban repletas de producto recién traído, en donde las personas hacían cola para comprar, y los diferentes bares y cafeterías estaban llenos de gente que pasaba el rato entre conversaciones y aperitivos. ¿Te apetece tomar algo?, preguntó Marcos. Sandra no tenía ganas de tomar nada, explícitamente hablando, pero le apetecía seguir con el paseo, y nunca decía que no a un café, así que aceptó la oferta. Aunque hacía algo de fresco, se sentaron en una de las mesas de la calle para no dejar solo al perro. Marcos entró al bar a pedir, mientras Sandra se quedó sentada, esperándole con Oso, quien se tumbó en el suelo. Cuando volvió, el calor del café caliente le bajó por la garganta, calentándola por dentro y disminuyendo el frío que traía el aire. Sin darse cuenta, pasaron 2 horas ahí sentados, tomando una bebida tras otra. Sandra no sintió el correr del tiempo, inmersa como estaba en la conversación. Al parecer, Marcos trabajaba en una tienda de suministros de fontanería en el pueblo, atendiendo el almacén y a los clientes, y tenía un montón de historias divertidas que compartir. Cuando les alcanzó el mediodía, decidieron comer algo ligero antes de irse. No te he visto antes por aquí, ¿estás de vacaciones? Sandra terminó de dejar el dinero en la pequeña bandeja metálica, y dirigió su atención hacia la mujer, que la había hablado desde el otro lado de la barra. Había entrado para pagar su consumición, porque se había negado rotundamente a que Marcos la invitara, y al parecer algunas personas en el bar habían tenido curiosidad por ella. Supuso que era normal, en un pueblo pequeño, prestar atención a una cara nueva. No exactamente, respondió a la mujer. Me llamo Sandra, me estoy quedando en una casa grande que hay subiendo la montaña. ¿La casa de Alfonso?, preguntó la mujer, con la sorpresa y el desconcierto asomados en el rostro y en la voz. Sí, era mi tío abuelo. Me estoy encargando de sus cosas, explicó, sin muchas ganas de entrar en detalles. ¿Era? ¿Es que ha muerto? Sandra se sorprendió un poco al notar la pena en la mujer, así como el silencio que se formó en el resto del local. Al mirar alrededor, vio a todos los presentes mirarla con interés, de modo que no pudo evitar que las explicaciones salieran de su boca. Murió hace poco, sí. No teníamos mucha relación, él y yo. ¿Era muy conocido en el pueblo? Marcos le había dicho que Alfonso era alguien solitario, y teniendo en cuenta que vivía apartado y no salía mucho, era algo lógico. Por eso le extrañaba que pareciera ser alguien tan conocido por el resto de habitantes. Todos sabíamos sobre él, explicó la mujer. Llevaba aquí toda la vida, y todos sabían que dejaba a la gente visitar su casa. La mujer soltó un suspiro apesadumbrado antes de continuar. En cierto modo, era parte del pueblo tanto como el puerto. Nunca pensé que llegaría el día en el que no estaría aquí. Algunas personas hicieron sonidos de acuerdo ante las palabras de la mujer, y se vieron algo apagados cuando retomaron sus propias conversaciones, dejando a Sandra completamente descolocada. ¿Ya está Rosa tratando de reclutarte? La voz divertida de Marcos irrumpió en la pesada atmósfera.
Tienes que dejar de intentar enredar a cada persona nueva que ves. Publica un anuncio como todo el mundo. Qué gracioso, replicó inmediatamente la mujer. No estoy reclutando a nadie, me estaba poniendo al día de la actualidad local. ¿Tú sabías que Alfonso había muerto? El rostro masculino borró la burla, y se llenó de entendimiento cuando oyó la pregunta. Sandra me lo dijo el día que nos conocimos, respondió, con un gesto de disculpa. No pensé en irlo anunciando, lo siento. Ya te vale, declaró ella, recogiendo la bandeja con el dinero que Sandra había dejado. Después de que le entregara el cambio, Marcos aprovechó para pagar lo suyo, y salieron juntos del bar. Lo siento por eso, le dijo él. Con lo cotilla que es Rosa, debería haberme imaginado que te haría preguntas. Supongo que Alfonso era más conocido de lo que pensé, comentó Sandra. En realidad sí, explicó Marcos. Para muchos de ellos, él y su casa ya estaban aquí cuando nacieron. Marcos le enseñó la continuación del paseo, que se extendía más allá del puerto, y se convertía en un camino de montaña a medida que subía por la pendiente. Continuaron caminando por ahí, soltando de nuevo a Oso para que correteara por el camino. Después de una hora de camino, Sandra se sorprendió con la visión de su casa. Vaya, exclamó. Realmente está en medio de la ruta. Más que eso, era como si el camino llevara desde el puerto hasta su casa directamente. No era de extrañar que la gente pasara por ahí. Es realmente vieja, tal vez los dueños originales hicieron el camino a propósito para ir al pueblo, comentó Marcos. Entonces Sandra recordó un pequeño detalle. He dejado el coche aparcado junto al puerto. Tras oírla, Marcos la miró en blanco, sin saber cómo reaccionar, antes de que un furioso sonrojo le cubriera las mejillas y el cuello. Ni siquiera lo pensé, musitó. Puedo acompañarte ahora mismo de vuelta. Lo cierto era que, después de pasar la mayor parte del día caminando, especialmente habiendo acabado de subir ese último tramo del camino, lo último que le apetecía a Sandra era volver. Pero tampoco podía dejar su coche ahí aparcado, ¿no? No recordaba haber visto que hubiera zona de pago, ni horario de estacionamiento, así que igual tampoco pasaba nada si lo dejaba hasta el día siguiente, ¿verdad? Sandra lo pensó detenidamente, observando cómo el color rojo en la piel de Marcos comenzaba a extenderse hacia las orejas. Era ella quien tenía que haber estado atenta a ese detalle, no él, así que no tenía motivos para sentirse avergonzado de ello. No obstante, le pareció encantador. Supongo que podría bajar con vosotros a por él, la siguiente vez que paséis por aquí, propuso. Marcos la miró un momento, antes de sonreír, aún con el sonrojo en el rostro. Cuenta con ello. Esa tarde, sentada en el sofá, Sandra revisó las fotos que había sacado del pueblo ese día, incluyendo la que había sacado en el puerto, en la que se veía a un hombre joven, sonriendo a la cámara, agachado en el suelo, y con un brazo posado sobre el lomo de un gran perro negro. Sandra mandó todas al móvil de su hermana. Después, se entretuvo un rato con una película antes de hacerse algo de cena. Cuando volvió al sofá después de fregar los platos, vio que tenía un mensaje de Ana. Mamá y yo lo aprobamos, y papá está de acuerdo conmigo en guardar la foto por si acaso. Pero qué bobos, pensó con una sonrisa. Fin del capítulo 8.